Hola a todos, hoy vamos a hablar de la filosofía analítica. La filosofía analítica es una corriente filosófica surgida a finales del siglo XIX en Europa y floreció durante gran parte del siglo XX en varias partes del mundo. Se caracterizó por la adopción del análisis conceptual a priori como método filosófico, es decir, que los problemas centrales de la filosofía podrían resolverse a través de la reflexión racional, rigurosa y sistemática sobre las condiciones correctas de aplicación de los conceptos. Aparte, la filosofía analítica constituye un amplio movimiento filosófico, originado en Inglaterra a partir de la obra de George Edward Moore y Bertrand Russell. Dentro de este movimiento se pueden distinguir varias corrientes. Todas ellas tienen en común los siguientes rasgos. Número 1. Mantienen una actitud empirista. La experiencia ha de ser la fuente de todo nuestro conocimiento, por lo que dan una gran importancia a los criterios para poder determinar la verdad o falsedad de los enunciados científicos. Número 2. La función principal de la filosofía se centrará en el análisis filosófico, consistente en descomponer los problemas filosóficos en elementos más simples, operación que nos permitirá comprender mejor su sentido o describir que en realidad no había problema. Número 3. Los filósofos analíticos consideran que la filosofía no es un saber con contenido propio, sino que es una actividad de segundo grado, es decir, que no estudia la realidad, sino que analiza los saberes que sí la estudian, por ejemplo, las ciencias. Ludwig Joseph Johann Wittgenstein nació el 26 de abril de 1889 en Viena y falleció el 29 de abril de 1951 en Cambridge. Fue un filósofo lingüista matemático. Estudió ingeniería en Berlín y en Manchester, donde trabajó como investigador en el campo de la aeronáutica durante 3 años. Empezó entonces a interesarse por las matemáticas y sus fundamentos filosóficos, y se trasladó a Cambridge para estudiar lógica bajo la dirección de Bertrand Russell. El Tractatus Logico Philosophicus fue su primer libro escrito, el cual redactó durante la Primera Guerra Mundial. Después de haber dejado la filosofía por 10 años, Wittgenstein retoma las investigaciones filosóficas, en donde él tiene un cambio de perspectiva y hace una crítica de su estudio filosófico del lenguaje tratado en el Tractatus. El pensamiento filosófico de Wittgenstein suele dividirse en 2 periodos. El primer periodo gira en torno a su primer trabajo importante, el Tractatus Logico Philosophicus de 1921. De su segundo periodo resultaron las Investigaciones filosóficas, publicadas de manera póstuma en 1953. La filosofía defendida en estos 2 periodos es tan diferente que se habla de un primer Wittgenstein y de un segundo Wittgenstein. Primer Wittgenstein. En el Tractatus, Wittgenstein defiende una teoría isomórfica lenguaje-mundo, en donde hace referencia al lenguaje como una forma de representación de la realidad. Las proposiciones del lenguaje figuran hechos del mundo, y su significado depende de su valor de verdad, que viene dado por su referencia. Los elementos simples de la realidad son los objetos que forman los elementos complejos, que son los estados de cosas de la realidad y los hechos del mundo. Los nombres son los elementos simples del lenguaje y forman proposiciones elementales a partir de las cuales elaboran proposiciones complejas. El lenguaje es el conjunto de todas las proposiciones elementales que corresponden a todos los estados de cosas de la realidad. Los nombres que las conforman corresponden a los objetos, y si dichas proposiciones elementales son verdaderas, corresponden al mundo. Una proposición que comparta la forma lógica de un estado de cosas tendrá significado. Una proposición que afirme un hecho será verdadera. En esto consiste su teoría referencialista del significado. Pero el lenguaje no siempre habla de la realidad, no siempre tiene referencia. La filosofía misma, el propio Tractatus, habla acerca del hablar de la realidad, es trascendental. Así pues, el lenguaje puede o bien decir, figurar, representar la realidad, o bien mostrar, expresar, exhibir aquello que no pertenece a la realidad.
La forma lógica, que no puede decirse porque no es un objeto, es la condición de posibilidad del decir mismo, del significado. A aquello que se puede mostrar, pero no decir, lo llama Wittgenstein lo místico, que no debe entenderse en sentido tradicional, sino anudando lo trascendental, lo que está más allá de lo representable, la lógica, la metafísica, la ética y la estética. El primer Wittgenstein mantenía intrépidamente que todos los problemas fundamentales de la filosofía podían acotarse por medio de un análisis del lenguaje, y al eliminar las confusiones y malos entendidos en el uso del lenguaje, uno podía acabar con los problemas básicos de la filosofía. Para él, la filosofía no tiene un objeto propio de estudio, no es un saber, sino una actividad. Las proposiciones de la filosofía son pseudoproposiciones, carecen de sentido, muestran sin decir, lo único para lo que sirven es precisamente para precisar los límites del sentido del lenguaje, de lo que puede ser o no ser dicho. Así el Tractatus es autocontradictorio. Sirve para descubrir la falta de sentido de las proposiciones filosóficas, pero también las del propio Tractatus, que una vez cumplido su objetivo ha de ser desechado. El segundo Wittgenstein, en su obra de investigaciones filosóficas, va a centrarse en el estudio del lenguaje ordinario. La filosofía del segundo Wittgenstein está pues dominada por el pragmatismo. No se trata de buscar la estructura lógica del lenguaje independientemente de sus condiciones de uso, sino ahondar precisamente en que hace posible que existan los significados mediante el estudio de la forma en que efectivamente los hablantes significan, en que emplean el lenguaje. El segundo Wittgenstein renuncia tanto a concebir la relación entre mundo y lenguaje de forma isomórfica, como a considerar que el significado viene dado exclusivamente por la referencia de los nombres y las proposiciones. Los términos del lenguaje pueden tener significado careciendo de referencia, pues para el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas, el significado de una palabra es su uso en el lenguaje. Y de hecho, hacemos muchas cosas con el lenguaje, que van más allá de describir la realidad. Significar no es ni escribir ni pensar, es una práctica conforme a las reglas que permiten emplear términos en su contexto adecuado. El significado no está ni en el mundo ni en la mente, sino en el intercambio comunicativo, en la interpretación de una acción lingüística conforme a sus reglas públicas. El lenguaje es una actividad creativa regida por una regla. Según Wittgenstein, existen múltiples usos o juegos del lenguaje. Entre estos se encuentra dar órdenes, contar un chiste, formar hipótesis. Además de existir múltiples juegos del lenguaje, existen múltiples formas de vida definidas por cultura, hábito y tradición. Hablar el lenguaje forma parte de una forma de vida. Cada forma de vida privilegia unos juegos de lenguaje sobre otros, o incluso tiene algunos en exclusiva, la cual puede hacerlas inconmensurables para otras formas de vida. La filosofía ha pretendido hablar desde afuera de cualquier juego de lenguaje. Lo en sí es precisamente lo que está más allá de contextos y usos concretos. Luego, una vez más, los enunciados filosóficos, especialmente los metafísicos, carecen de significado. La nueva tarea de la filosofía ha de ser devolver a las palabras de su uso metafísico a su uso cotidiano. Esto es, la filosofía se concibe como una terapia para curar aquellas enfermedades que surgen en una mala comprensión del lenguaje y de sus usos. En cuanto a las diferencias principales entre las dos etapas, las podemos encontrar en la valoración del lenguaje ordinario. El Wittgenstein del Tractatus consideró que este lenguaje es imperfecto, pues esconde su estructura lógica, y se preocupó por mostrar que era posible rescatar esta estructura y expresarla en un lenguaje ideal que no tuviese los defectos del lenguaje corriente. En su segunda época, Wittgenstein no ve el lenguaje ordinario como imperfecto, rechaza la teoría pictórica del significado y la visión esencialista del significado y del lenguaje. No existe el lenguaje, existen muchos lenguajes, tanto como formas de vida. Cada forma de vida da lugar a un juego de lenguaje con reglas y objetivos propios. Entre los juegos de lenguaje existen solo ciertos parecidos de familia y no es una esencia común. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que les haya gustado. Bye.